Vi a mi suegra usar mi tarjeta de crédito para comprarle tacones de diseñador a la amante de mi marido. Lo que hice después no fue venganza. Fue una demolición. El reloj marcaba las 11:42 de un martes. Estaba en mi oficina en el piso 90 del Sterling Spire, el rascacielos que había diseñado, construido y del que ahora era dueño. El aire allí arriba siempre era perfecto, filtrado, y olía ligeramente a ozono y a café expreso caro. Mi tableta sonó con una notificación de seguridad. No provenía de la red eléctrica principal del edificio, sino de la lujosa boutique ubicada en el vestíbulo, un inquilino al que había investigado personalmente. Accedí a la transmisión en vivo. El ángulo de la cámara era nítido. Allí estaba mi suegra, Cynthia, de pie en el mostrador. Sostenía mi tarjeta negra, la del límite de 60,000 pesos. Junto a ella estaba Chloe, una chica que reconocí de las cenas de trabajo de Brandon. Chloe señalaba unos tacones rojos que costaban más que mi primer auto. Cynthia se rió, dándole una palmadita en el brazo. La señal de audio era lo suficientemente clara como para captar cada palabra. No te preocupes por Alexis, dijo Cynthia con la voz entrecortada por la diversión. Solo es la administradora de la propiedad. Mi hijo dirige este edificio. La deja manipular el papeleo para que se sienta importante. No parpadeé. No lloré. Simplemente tomé mi tableta. Mi dedo se posó sobre el botón de suspensión total de acceso por una fracción de segundo, lo suficiente para apreciar la ironía. Luego lo toqué. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos escuchas y qué hora es. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. El protocolo 0 no fue una rabieta. Fue una demolición estructural. No tire la tableta en I grita las paredes de cristal. Simplemente abrí la aplicación de control maestro del Sterling Spire, un software que yo mismo programé durante la construcción del edificio. Me dio acceso en modo Dios a todo, desde los sistemas de climatización hasta los servidores financieros. Mis dedos se movían con la memoria muscular de un pianista. Primero, la liquidez. Accedí a las cuentas conjuntas. No las congelé sin más. Inicié un protocolo de bloqueo de seguridad reservado para filtraciones de datos graves. El sistema marcó al instante todas las tarjetas con el nombre de Ayes como comprometidas. En el vestíbulo, la terminal que Cynthia tenía en la mano estaría mostrando un rechazo rotundo. Imaginé el tono exacto de rojo que se le ponía a la cara, contrastando de forma desproporcionada con el límite de $60,000 que creía tener. A continuación, el transporte. Abrí el registro de valet parking del edificio. El Aston Martin de Brandon, un vehículo alquilado con la cuenta de flota de Sterling Architecture, estaba en ese momento en la zona VIP. Le gustaba tenerlo allí, ronroneando y listo, por si necesitaba hacer una salida dramática a una comida de negocios que en realidad era una cita con Chloe. Toqué el icono del jefe de seguridad. Matrícula Bravo hecho 7 no autorizada, escribí. Remolque al depósito de inmediato. No lo liberes sin mi firma biométrica. Vi la transmisión. 2 minutos después, vi a mi equipo de seguridad, hombres y mujeres a quienes les pagué mucho más que el precio del mercado, rodeando el coche. El aparcacoches, con cara de confusión, me entregó las llaves. Lo engancharon a la grúa que siempre estaba esperando a quienes estacionaban ilegalmente. Brandon no solo estaba perdiendo su coche. Estaba perdiendo su símbolo de poder. Finalmente, el acceso. Este fue el corte más satisfactorio. El Sterling Spire tenía un ascensor privado que iba directamente del vestíbulo al ático. Requería un escáner biométrico. A Cynthia le encantaba ese ascensor. Lo usaba para evitar a los plebeyos en el vestíbulo principal. Abrí su perfil de usuario. En el nivel de autorización, decía, familia. Por la etiqueta. La reclasifiqué como, invitada, restringida. Luego hice lo mismo con Brandon. Tardé exactamente 4 minutos. En 240 segundos, les quité su dinero, su movilidad y el acceso a mi casa. El silencio en mi oficina era absoluto. El único sonido era el leve zumbido del servidor en la esquina, procesando la nueva realidad. Abajo, su mundo se derrumbaba en el caos. Arriba, el aire era fresco, filtrado y completamente quieto. No era una esposa descubriendo una infidelidad. Era un director ejecutivo liquidando un activo improductivo. Y apenas estaba empezando. El silencio en mi oficina era ensordecido tras el caos que acababa de orquestar. Me recosté en mi silla Herman Miller, girando ligeramente para contemplar el horizonte de Chicago. Esto no era solo una ciudad. Era mi lienzo. Había remodelado su horizonte con el Sterling Spire, un testimonio de mi visión y mi gran fuerza de voluntad. Pero en casa, dentro de los mismos muros que había construido, me había permitido perder la solidez estructural. Durante 5 años, desempeñé el papel de esposa comprensiva.
Sonreía cuando Brandon se presentaba como desarrollador en las fiestas, corrigiendo a la gente solo con amabilidad cuando asumían que yo era su asistente. Asentía con la cabeza cuando Cynthia presumía de la perspicacia empresarial de su hijo, sabiendo perfectamente que su único negocio era gastar mi dinero. Le pagaba un estipendio de $18,000 al mes, no porque se lo ganara, sino porque lo necesitaba. Necesitaba el camuflaje. Cerré los ojos y la verdad me invadió, fría e implacable. No me habían engañado. No había sido una chica ingenua enamorada de un estafador encantador. Era Alexis Sterling. No era ingenua. Era estratégica. Brandon no era un socio. Era una compra. Yo lo había contratado. Había analizado mi vida, las jornadas agotadoras, la presión constante, el aislamiento de ser directora ejecutiva en una industria dominada por hombres, y había decidido que una relación basada en los roles de género tradicionales sería demasiado trabajo. No quería una lucha de poder en casa. No quería pelearme por el control en la cena. Quería a alguien que se viera bien con smoking, que pudiera cautivar a los inversores en las galas y que estuviera agradecida por la vida que le ofrecía. Había pagado por un marido trofeo. Había construido un escudo humano para protegerme de la soledad del liderazgo y del juicio de una sociedad que aún miraba con recelo a las mujeres solteras y poderosas. Al menos tiene marido, susurraban. No puede ser tan fría si alguien se casa con ella. Brandon era mi símbolo de normalidad. Y Cynthia, ella formaba parte del paquete, la suegra excéntrica y exigente que completaba el cuadro familiar. Había tolerado su sentimiento de superioridad porque encajaba con la narrativa. Les había dejado creer que eran los protagonistas porque eso me permitía trabajar en paz. Pero cometí un grave error de cálculo. Supuse que su gratitud sería la piedra angular de este acuerdo. Supuse que $18,000 al mes comprarían lealtad. En cambio, compraron desprecio. No me respetaban porque no había exigido respeto. Simplemente había pagado por obediencia. Y como cualquier mal empleado que se da cuenta de que su jefe no está mirando, habían empezado a robar. Darme cuenta me dolió, pero también me aclaró. No fui víctima de su avaricia. Fui víctima de mi propia mala inversión. Había construido los cimientos sobre arena, y ahora se veían las grietas. Pero a diferencia de un edificio, no podía simplemente reforzar las vigas. Este proyecto fue una pérdida total. Abrí los ojos. Las luces de la ciudad empezaban a centellear abajo, una red de electricidad y ambición. No iba a lamentarme por una mala contratación. Iba a liquidar el activo. Iba a demolerlo todo y reconstruir algo honesto. Y la demolición ya había comenzado. Mi teléfono, que estaba en el escritorio, empezó a vibrar con fuerza, interrumpiendo el silencio. Miré el identificador de llamadas. Era Cynthia. Me llamaba desde el vestíbulo, 40 pisos más abajo. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. Luego contesté, poniendo el altavoz sin decir nada. Alexis. La voz de Cynthia sonó por el altavoz, tan aguda que se distorsionaba. ¿Qué pasa? La tarjeta fue rechazada. Rechazada. Delante de clientes importantes. Clientes importantes, repetí con voz tranquila, casi aburrida. ¿Te refieres a la chica de 24 años a la que le compraba zapatos? Hubo una pausa entrecortada al otro lado. Ella es socia de Brandon. No cambies de tema. Olvidaste pagar la cuenta, ¿verdad? Incompetent. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto para la familia? No me olvidé de nada, Cynthia, dije, reclinándome en la silla. Cancelé la tarjeta. ¿Tú qué? Antes de que pudiera soltar otra diatriba, otra notificación sonó en mi portátil. Era un mensaje de Brandon. ¿Qué? Lexi, me acaban de remolcar el coche. Dijeron que tú lo autorizaste. Arregla esto ya. Tengo una comida de trabajo en 10 minutos. Miré el mensaje y luego volví al teléfono, donde Cynthia estaba hiperventilando. Y cancelé el servicio de coche, añadí, y tu pase para el ascensor. Estás invadiendo un edificio seguro. Invasión, gritó Cynthia. Este es el edificio de mi hijo. Él lo construyó. Tú solo eres el decorador. Baja ahora mismo y arregla este desastre antes de que llame a Brandon y haga que te despida. El delirio era impresionante. Una obra maestra de negación. Ella lo creía de verdad. Creía que su hijo, un hombre incapaz de llevar una cuenta bancaria, era el titán detrás de Sterling Architecture. Creía que yo solo era su ayudante. Y Brandon, tan absorto en su propia mentira, creía que podía ordenarme que le devolviera su coche de juguete mientras iba de camino a engañarme. No voy a bajar, Cynthia, dije. Y Brandon no va a venir a salvarte. Ahora mismo está intentando averiguar cómo pagar su Uber. Estás destruyendo a esta familia, gritó. Eres mezquino, celoso y pequeño. Cuando Brandon llegue,
cuando Brandon llegue. La interrumpí, con la voz gélida. Dile que revise su correo. Le he enviado una invitación para una reunión. Penthouse. Esta noche. 20, no llegues tarde. Colgué. Volvió el silencio, pero el aire en la habitación se sentía diferente, cargado. Ya no solo estaban molestos. Estaban en pánico. La ilusión se estaba resquebrajando. Eran como actores en un escenario que de repente se dieron cuenta de que la escenografía se derrumbaba a su alrededor. Pero seguían sin comprender la magnitud del colapso. Pensaban que era un fallo técnico, un error, una rabieta pasajera del administrador de la propiedad. No tenían ni idea de que yo era quien sostenía el mazo. Y esta noche, iba a blandirlo. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte de pared escondida tras una pintura abstracta minimalista. El teclado emitió un suave pitido al introducir el código. Mi cumpleaños. Una fecha que Brandon había olvidado durante 3 años seguidos. La pesada puerta de acero se abrió, revelando la pulcra y organizada realidad de mi vida. Saqué una gruesa carpeta de cuero con la etiqueta Fideicomiso Familiar Hayes. Era un documento que Brandon me había pedido firmar hacía 2 años, alegando que era para la planificación patrimonial. Lo había leído, por supuesto. Era un intento mal redactado de transferir la propiedad del ático a un fideicomiso controlado por él. No lo había firmado. En cambio, les pedí a mis abogados que redactaran un contradocumento, un acuerdo postnupcial que aclaraba la propiedad hasta la última bombilla. Lo había firmado sin leerlo, asumiendo que era la documentación que había solicitado. Junto a la carpeta había un pequeño joyero de terciopelo. Lo abrí. Dentro había un collar de diamantes y un par de pendientes de esmeraldas, reliquias de la familia Hayes. Cynthia me los había regalado el día de mi boda con un discurso entre lágrimas sobre la transmisión del legado familiar. Estos han pertenecido a la familia Hayes durante 4 generaciones, sollozó. Son invaluables. Prometim que los protegerás. Cogí el collar. Lo sentí pesado, convincente, pero sabía la verdad. 5 años antes de la boda, había contratado a un investigador privado para que investigara las finanzas de la familia Hayes. Descubrí que estaban en la miseria. Su antiguo dinero se había evaporado en malas inversiones hacía décadas. Cynthia había empeñado las reliquias auténticas en los 90 para pagar una membresía en un club de campo que no podía permitirse. Cuando me enteré, no los expuse. Quería proteger el orgullo de Brandon. Así que compré discretamente réplicas de alta gama, bisutería hecha con circonitas cúbicas y esmeraldas de laboratorio, y las arreglé para que reaparecieran en una caja de seguridad que Cynthia había olvidado. La dejé creer que las había encontrado. Le di su oportunidad. Y ahora amenazaba con venderlas. Regresé a mi escritorio y volví a abrir la grabación de seguridad. Rebobiné la grabación hasta 10 minutos antes de que rechazaran la tarjeta. El audio era nítido. Cynthia y Chloe estaban sentadas en un banco de terciopelo en la boutique, con las cabezas juntas. En cuanto Alexis salga, susurró Cynthia, con los ojos llenos de malicia, te mudaremos al ático. Necesita el toque de una mujer. Alexis lo tiene como un hospital estéril. Puedes redecorarlo. Venderemos algunas de las reliquias si necesitamos dinero rápido para que los abogados la expulsen. Solo esas esmeraldas deberían darnos $50,000. Vi a Chloe asentir, con los ojos abiertos de par en par por la codicia. Brandon dice que el edificio vale millones. Estaremos bien para siempre. Ser la laptop. La falacia del costo hundido, la idea de que se continúa con un comportamiento o esfuerzo como resultado de recursos previamente invertidos. Cynthia no estaba protegiendo a su hijo. Estaba protegiendo su inversión. Se había pasado la vida forjando el mito de la dinastía Hayes. Admitir que su hijo era un fracaso, que su riqueza era una ilusión financiada por la nuera a la que despreciaba, sería una muerte psicológica. Preferiría arruinarse luchando por una mentira que vivir un segundo en la verdad. Ella creía que las reliquias eran su refugio. Creía que eran su billete a un tesoro legal. Guardé el joyero en mi bolso. Añadí la carpeta. Luego, una memoria USB con las grabaciones de seguridad y la grabación de audio. Tenía la verdad, los recibos y la ventaja. Era hora de irme a casa. El ascensor hasta el ático fue silencioso, un marcado contraste con la tormenta que se desataba en mi cabeza. Las puertas se abrieron para revelar la familiar y amplia sala de estar, con sus ventanales que enmarcaban la ciudad que amaba. Brandon y Cynthia ya estaban allí, sentados en el sofá de cuero blanco como un tribunal. Brandon había conseguido recuperar su coche, o quizás había tomado un taxi. En cualquier caso, parecía desaliñado, con la corbata suelta y una fina capa de sudor en la frente. Cynthia caminaba de un lado a otro, agarrando una copa de vino que reconocí como una cosecha que había estado guardando para una ocasión especial.
Estás aquí, dijo Brandon, poniéndose de pie. Intentó mostrarse autoritario, pero se quebró. Tenemos que hablar, Lexi. Este comportamiento es errático. Es preocupante. Congelando las cuentas, dejando fuera a mi madre. Estás actuando como una loca. Siéntate, Brandon, dije en voz baja y firme. No grité. No hacía falta. Pasé junto a ellos hacia la mesa del comedor y puse la carpeta negra en el centro. Los dos. Cynthia dejó de caminar. Miró la carpeta, luego a mí, con los ojos entrecerrados. ¿Es una disculpa? Porque si crees que unos papeles van a compensar la humillación que sufrí hoy. Siéntate, repetí. Esta vez no era una sugerencia. Era una orden. 6 cent eran Oregonians. Yo permanecí de pie. La dinámica de poder en la sala cambió, palpable como un cambio en la presión del aire. No estoy aquí para disculparme, comencé. Estoy aquí para aclarar los términos de su residencia en Sterling Spire. Abrí la carpeta. Primero, saqué la memoria USB y la conecté al panel de control del sistema inteligente en la pared. La enorme pantalla de la habitación se encendió. El audio llenó el espacio. La voz de Cynthia, aguda y conspirativa, seguida del entusiasta consentimiento de Chloe. Te mataremos al ático. Alexis lo tiene como un hospital estéril. Solo esas esmeraldas deberían darte $50,000. El rostro de Brandon palideció. Cynthia jadeó y se llevó la mano a la boca. Eso está fuera de contexto, balbuceó. Estaba bromeando. Era solo una broma. ¿Bromeas sobre vender mi propiedad para financiar una batalla legal en mi contra?, pregunté. ¡Qué humor tan interesante! Detuve la grabación y volví a la mesa. Hablemos de esas reliquias. Abrí la caja de terciopelo y descubrí el collar y los pendientes brillantes. Cynthia abrió mucho los ojos, un destello de codicia reemplazó el miedo. Te los robaste, acusó. Son de la familia. Estos, dije, cogiendo el collar y dejándolo colgando entre mis dedos. Son circonitas cúbicas engastadas en aleación plateada. Las compré en Canal Street hace 5 años por $300. Cynthia se quedó paralizada. Brandon miró de las joyas a su madre, con la confusión en conflicto con el horror. ¿Qué?, susurró. Tu madre empeñó las auténticas en 1998, dije, mirando directamente a Cynthia, para pagar una deuda de juego. Me enteré antes de la boda. Compré estas réplicas para que no te avergonzaras, Brandon. La dejé hacer de matriarca. Te dejé creer en un legado que no existía. Dejé caer el collar sobre la mesa. Cayó con un ruido metálico y barato que resonó en el silencio. Todo lo que crees tener, continué, sacando la nómina, es una ilusión. Yo pagué el estipendio. Eso no es participación en las ganancias, Brandon. Es una asignación. Eres empleado de Sterling Architecture, clasificado como enlace de estilo de vida. Y a partir del mediodía de hoy, tu puesto ha sido despedido. Brandon miró fijamente el papel, con la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua. La realidad se le venía encima. El coche, la ropa, el estatus. Todo era un disfraz que le había alquilado. Y por último, dije, deslizando las órdenes de desalojo por la mesa, este apartamento es propiedad de un fideicomiso. Mi fideicomiso. Son huéspedes. Y sus privilegios de huéspedes han sido revocados. No puedes hacer esto, se lamentó Cynthia, con lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje. Somos familia. No puedes dejarnos tirados en la calle. No te voy a dejar tirado en la calle, dije con frialdad. Te voy a acompañar fuera de mi edificio. El personal de seguridad está de camino. Tienes 10 minutos para empacar tus pertenencias. Todo lo que dejes será donado. El ascensor sonó. 2 de mis guardias de seguridad salieron, con rostros impasibles. Brandon los miró, luego a mí. La arrogancia se había esfumado. El derecho se había esfumado. Solo quedaba un hombre dándose cuenta de que estaba a punto de perder lo único que lo había hecho sentir importante. A mí. Lexi, por favor, suplicó con la voz entrecortada. Te quiero. No, Brandon, dije, dándome la vuelta para mirar por la ventana las luces de la ciudad. Te encantaba la vista. Y ahora ya no tienes acceso a ella. Me quedé junto a la ventana, observando cómo la ciudad respiraba bajo mis pies mientras el drama se desarrollaba a mis espaldas. Los guardias fueron profesionales y eficientes. Les entregaron a Brandon y Cynthia cajas vacías. No las robustas cajas de mudanza que usaba para proyectos, sino endebles cajas de cartón diseñadas para desplazamientos temporales. 10 minutos, dijo el guardia principal, mirando su reloj. Brandon no discutió. Se movía como un sonámbulo, sacando ropa del armario y metiéndola al azar en una caja. Agarró el estuche de su reloj y luego dudó, mirándome. No me giré. Lo dejó.
Cynthia estaba menos resignada. Intentaba negociar, regatear con el equipo de seguridad, con Brandon, con el aire mismo. «Necesito mi jarrón», gritó, señalando una monstruosidad que siempre había odiado. «Es una antigüedad». «Es del muelle 1», dije, y mi reflejo en la ventana le llamó la atención. «Déjalo». Cuando por fin empacaron, de pie junto al ascensor con sus escasas pertenencias, parecían pequeños. El ático, normalmente lleno de su ruido y sus exigencias, se sentía vasto y vacío. «¿A dónde iremos?», preguntó Brandon, con la voz apenas un susurro. Me miró, esperando un último rescate, un último pase de la tarjeta negra. «Hay un motel cerca de la Interestatal», dije. «El Starlight Inn». «Es económico». Lo comprobé. «Asequible?» Cynthia soltó la palabra como una maldición. «¿Nos vas a mandar a un motel?» «Te estoy enviando a tu realidad», respondí. «No tienes crédito, ni bienes, ni trabajo. Un motel es generoso». Entraron en el ascensor. Las puertas se cerraron, separándolos de mi vida. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí un profundo y silencioso alivio, como soltar una mochila pesada después de una larga caminata. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mi teléfono vibró. Era una notificación del sistema de seguridad del edificio. Unidad 9001. Acceso denegado. Usuario, Brandon Hayes. Había intentado volver a subir, pero el sistema lo había rechazado. Luego otro zumbido. Un mensaje de Chloe. «Oye, Brandon dice que hay un malentendido sobre el ático. ¿De verdad está arruinado? Porque tengo otras ofertas». Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. Le respondí: «Está arruinado, desempleado y sin hogar. Suerte». Bloqueé el número. Brandon acudiría a ella, esperando consuelo, un lugar donde quedarse, y ella vería sus cajas de cartón, su falta de tarjeta negra, su desesperación, y haría exactamente lo que estaba hecha para hacer. Se iría. Él se daría cuenta, y entonces comprendería de verdad, que sin mí, no era nada. Era un hombre que había cambiado un reino por un reflejo en un charco. Cynthia intentaría empeñar las reliquias. Imaginé la escena en la casa de empeños. La lupa del tasador. El gesto de negar con la cabeza. La humillante revelación de que su legado valía menos que la gasolina que costaba conducir hasta allí. Estaban a punto de aprender la lección más difícil de todas. El status no es transferable. Y las mentiras no pagan el alquiler. Tomé un sorbo de agua. Sabía limpia, fría, perfecta. Me encontraba frente a los ventanales de mi oficina en Sterling Spire, contemplando la ciudad que había contribuido a forjar. El sol se ponía, proyectando largas sombras entre los edificios, tiñendo las fachadas de cristal de tonos naranjas y violetas. Era una vista que nunca me cansaba, un recordatorio de lo que se podía construir desde cero con visión y perseverancia. Tenía mi tableta en la mano. La pantalla mostraba la interfaz principal de seguridad del edificio. Accedí a la base de datos de usuarios. Había dos perfiles marcados para revisión, Brandon Hayes y Cynthia Hayes. Su estado actual era invitado, restringido, una medida temporal que implementé durante el desalojo. Hice clic en el perfil de Brandon. Sus datos biométricos, huellas dactilares, escaneo de retina y reconocimiento facial estaban almacenados de forma segura en el sistema. Era la llave que le había dado acceso a mi mundo, al ático, al gimnasio privado y al salón ejecutivo. Era la huella digital de sus derechos. Ya no sentía ira. La rabia que había alimentado el protocolo cero se había extinguido, dejando tras de sí una determinación clara y serena. Me sentía como un arquitecto mirando un plano terminado, identificando las últimas líneas innecesarias que lo entorpecían. «Borrar», susurré. «Confirmé la acción». El sistema procesó la acción un momento y luego mostró una marca de verificación verde. Usuario eliminado. Brandon Hayes ya no existía en el Sterling Spire. Para el edificio, era un desconocido. Hice lo mismo con Cynthia. Usuario eliminado. Ya está hecho. Los borraron del sistema nervioso del edificio. Regresé a mi escritorio y dejé la tableta. El silencio en la oficina era profundo, un marcado contraste con el caos de la semana anterior. Pensé en el vacío del ático, las cajas desaparecidas, el jarrón desaparecido, el ruido de sus demandas finalmente silenciado. Algunos lo llamarían solitario. Yo lo llamaba espacioso. No solo estaba recuperando mi espacio físico, estaba recuperando mi espacio mental. Durante años, les había permitido ocupar mi mente, sus críticas y necesidades ocupando valiosos metros cuadrados. Les había permitido convencerme de que los necesitaba para sentirme completa, de que un marido trofeo y una familia heredada eran accesorios necesarios para una mujer exitosa. Pero no se combate a las termitas con ira. Se combaten quitando la madera de la que se alimentan.
Se desmonta la estructura hasta dejarla en su estructura de acero, y uno se da cuenta de que el acero era lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí solo desde el principio. Mi misericordia fue dejarlos irse con su ropa y un alquiler prepagado. Mi justicia fue asegurar que se fueran sin nada más. Sin estatus inmerecido. Sin crédito robado. Sin acceso a la vida que había construido. Querían la vista desde arriba sin subir las escaleras. Ahora estaban de vuelta abajo. Y yo seguía aquí. Respiré hondo, llenándome los pulmones con el aire fresco y filtrado de mi oficina. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara. Lo giré para que encarara la ciudad, capturando mi reflejo en la ventana, una mujer erguida en una torre que ella misma había construido. No lo publiqué. No necesitaba los me gusta. Simplemente lo guardé en una carpeta llamada Renovaciones. Luego apagué las luces y caminé hacia el ascensor. Era hora de ir a casa. A mi casa. A veces, la base más sólida que puedes construir es aquella sobre la que te apoyas solo. Si esta historia te conmovió, si alguna vez tuviste que derribar un peso muerto en tu vida para reclamar lo que es tuyo, compártela con alguien que necesite recordar que tiene las riendas de su propio destino. Dale a me gusta, suscríbete y recuerda, no le debes a nadie el acceso al imperio que construiste. Ni a tu familia. Ni a tu pareja. Ni a nadie que confunda tu generosidad con debilidad. La perspectiva desde la cima siempre es más clara cuando estás ahí por las razones correctas.